clase es sepsis, shock séptico. Algunos lineamientos iniciales, ¿no? Hay que tener bien claro que todo paciente febril es un paciente potencialmente con shock séptico. Y ¿quién no ve un paciente febril en pediatría? Es el síntoma principal, ¿no? Tanto en consulta ambulatoria como de emergencia, ¿ya? Entonces siempre tener en cuenta que cuando nos enfrentemos a un paciente con fiebre, potencialmente es un paciente que puede evolucionar a una sepsis y luego a un shock séptico. Entonces es importante reconocerlo en forma precoz, no cuando el paciente ya tiene compromiso hemodinámico, porque ahí muchas veces ya es irreversible hacer el tratamiento. Entonces, primero una definición es respecto a sepsis. Un paciente cuando llega a sepsis no va a llegar de frente, o sea, va a ser es su forma evolutiva, no en forma inicial el paciente va a estar con sepsis. Primero va a empezar con un SIRS, un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que puede ser de origen infeccioso o un trauma. Por ejemplo, un trauma puede ser una pancreatitis, una quemadura, ¿ya? Una infección, sí, cualquier proceso febril, ya sea respiratorio, digestivo, etc. Entonces, ¿cómo reconocemos un paciente con SIRS? Cuando tiene una temperatura mayor a 38.5 o menor a 36, cuando tiene una frecuencia mayor a 2 desviaciones estándar por encima de lo normal para la edad o bradicardia. Se dan cuenta que acá no es como en adultos que ponemos una cifra estándar para definir taquicardia, ¿no? O incremento de frecuencia cardíaca. Acá va a depender de acuerdo a la edad, ¿ya? Frecuencia respiratoria, lo mismo, 2 desviaciones por encima de lo normal o cuando el paciente está en ventilación mecánica. Leucocitosis, más de 12.000, algunos dicen más de 15.000, o una leucopenia menos de 4.000 o 10% de abastonados. Luego el paciente evoluciona a una sepsis. Posteriormente puede evolucionar a una sepsis severa. ¿Cuándo decimos que es una sepsis severa? Cuando hay más de un órgano afectado. Y cuando este órgano es a nivel cardiovascular, decimos que estamos frente a un shock séptico. Entonces, en una palabra, ¿qué sería la definición de un shock? Cuando la oferta es menor a la demanda, ¿no? Ya sea por alguna situación infecciosa, hipovolémica, anafiláctica o algún taponamiento, hay una menor oferta a la demanda que requiere el organismo, ¿no? Es una situación clínica en la cual el flujo sanguíneo es inadecuado para cubrir las demandas metabólicas. Va a producir hiperperfusión e hipoxia de los órganos y tejidos, que si no se corrige llega a falla multiorgánica y finalmente a la muerte. Existen diversas causas que originan el shock. Un shock puede ser hipovolémico, que es uno de los más frecuentes en pediatría. Generalmente la causa de un shock hipovolémico es una deshidratación. Un shock distributivo, en este grupo encaja el shock séptico. Después hay shock cardiogénico, obstructivo, disociativo, que son menos frecuentes en la edad pediátrica. Esta gráfica nos muestra la mortalidad de acuerdo así es qué tanto porcentaje de mortalidad hay en un paciente con SIRS, con sepsis severa y con shock séptico. Vemos claramente que el que tiene lejos la mayor mortalidad es el shock séptico. En cuanto a las etiologías de los microorganismos que van a producir shock séptico, como
todo en pediatría lo vamos a dividir por grupos etarios, ¿no? Pacientes neonatos, lo más frecuentes son los que están resaltados, ¿no? Estreptococo beta hemolítico grupo B o Agalactiae, Escherichia coli, Listeria monocytogenes. Esto no quiere decir que sean los únicos gérmenes, pero son los más frecuentes. También podemos encontrar en menor proporción Staphylococcus aureus, Epidermidis, Pseudomonas, especialmente Pseudomonas cuando tenemos un paciente que está en una unidad de cuidados intensivos, cuando está en ventilación mecánica o con algún tipo de catéter, ¿no? Cándida, herpes virus en menor frecuencia. De 1 a 3 meses persisten los gérmenes neonatales, es decir, los 3 primeros. El estreptococo grupo B, la E. coli, Listeria monocytogenes en su mayoría, pero ya aparecen otros gérmenes, Streptococcus pneumoniae, meningitis, Haemophilus influenza. Aunque este último, su tasa es hay un descenso marcado respecto cuando ya tiene la vacuna. Mayor de 3 meses, Neisseria meningitis, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, ya es más raro a partir de los 5 años. E. coli, Salmonella, Staphylococcus aureus, Streptococcus tipo A, ¿no? Los pacientes, las infecciones virales no me van a causar generalmente shock séptico. ¿Bien? Existen unos criterios para definir, habíamos hablado de que sepsis es cuando está afectado por lo menos un órgano. Sepsis severa cuando más de un órgano afectado, ¿no? Y shock séptico cuando uno de estos es a nivel cardiovascular. Entonces, ¿cómo definimos cuando tenemos una afectación a nivel de un órgano, ¿no? Cuando tenemos una disfunción cardiovascular, ¿a qué denominamos disfunción cardiovascular? Cuando tras la administración de fluidos isotónicos, ¿no? Generalmente el que usamos es cloruro de sodio al 9 por 1000, a más de 40 cc por kilo en una hora, tenemos una presión arterial por debajo del percentil 5 para su edad, o una presión sistólica 2 deviaciones estándar por debajo de su edad. Pero hay que recordar que un paciente con shock séptico, lo último que se va a afectar, o una de las situaciones ulteriores, van a ser la disminución de la presión arterial. Entonces no debemos esperar un paciente que tenga hipotensión para decir que está en shock séptico. Existen otros criterios para definir disfunción cardiovascular. En estos tenemos una acidosis inexplicable, un déficit de base menor de 5 milicalectes por litro, un incremento de lactato 2 veces por encima de su valor normal, una oliguria 0.5 cc por kilo por hora, un relleno capilar mayor de 5 segundos, y una gradiente de temperatura central periférica mayor a 3 grados centígrados. O sea, la hipotensión no es el único ítem para decir que estamos con una disfunción cardiovascular. Es más, la hipotensión generalmente no la vamos a encontrar en la mayoría de los casos. Y cuando la encontramos, probablemente ya sea un shock irreversible. Cuando hablamos de disfunción respiratoria, cuando tenemos un PAFI menos a 300, obviamente sin cardiopatía cianótica o enfermedad pulmonar previa. Si tenemos un paciente, por ejemplo, con una tetralogía de Fallot, ya no nos sirve este dato, ¿no? O también cuando tenemos una presión arterial de CO2 mayor a 65 o 20 milímetros de mercurio por encima de su valor basal. O una necesidad de incrementar la fracción expiratoria de oxígeno en mayor del 50%, para mantener una saturación de oxígeno mayor a 92%. Cualquiera de estas condiciones, si lo encontramos en un paciente, nos está hablando de una disfunción respiratoria. Disfunción neurológica, cuando tenemos un score de Glasgow menor o igual a 11, o tenemos un cambio brusco en en una cifra de 3 al basal previo. Disfunción hematológica, cuando tenemos unas plaquetas menos de 80.000 por el milímetro cúbico o un descenso del 50% de su valor previo. Teniendo la salvedad que esto no se considera en pacientes que por algún motivo tienen una patología hemato-oncológica previa. Disfunción renal, una creatinina sérica 2 veces por encima de su valor basal. Disfunción hepática, una bilirrubinas mayor a 4 miligramos por decilitro
con la salvedad que no estamos hablando de pacientes neonatos, porque todos sabemos que pacientes neonatos podemos llegar a cifras mucho mayores. Entonces, la clínica del shock séptico es básicamente un problema hemodinámico, ¿no? Pero a su vez, este paciente que presenta un shock séptico va a presentar también una clínica del foco o la zona que está afectada. Por ejemplo, si es un paciente que el foco es a nivel respiratorio, el paciente va a cursar con dificultad respiratoria, puede presentar crepitantes, tirajes, si un foco digestivo, deposiciones líquidas, etcétera, dependiendo del foco. O sea, siempre va a haber en la clínica del foco que inicia o que da origen a la infección, luego de las complicaciones, ¿no? El paciente puede tener un foco respiratorio, pero el paciente se complica y de repente hace ictericia, hace insuficiencia renal. Y cuando este paciente tiene un compromiso hemodinámico, es decir, el paciente tiene pulsos periféricos débiles, ruidos cardíacos, tono disminuido, oliguria, frialdad distal, llenado capilar prolongado, estamos hablando de disfunción hemodinámica y el paciente presenta un shock séptico. Una forma de reconocer pronto que un paciente está yendo mal es cuando el paciente empieza a tener trastorno de sensorio. No esperar que el paciente tenga estupor o coma para decir que está en trastorno sensorio. Simplemente podemos encontrar un paciente que no se conecta con la madre, ¿no? Muchas veces nosotros cuando evaluamos a un paciente en emergencia y nos acercamos, el paciente va a estar irritable. Eso no lo confundamos con un trastorno sensorio. ¿Con quién el paciente está más en contacto? Generalmente con la mamá o con la persona que lo cuida. En esos casos tenemos que ver cómo el paciente, el bebé reacciona con aquellos pacientes que están más en su entorno. Si no hay una buena conexión, no se calma el llanto, no se tranquiliza con la persona que está más cerca de él continuamente, entonces podemos ya hablar de que el paciente empieza a tener un trastorno de sensorio. Y tenemos que estar atentos de que este paciente no esté evolucionando mal y este paciente se esté complicando en una sepsis y posteriormente a un shock séptico. Entonces, hay dos puntos fundamentales que tenemos que evaluar un paciente febril en el cual sospechamos una sepsis o una sepsis severa. Es el compromiso hemodinámico y el compromiso neurológico. Eso nos va a definir muchas veces si el paciente evoluciona o no a una sepsis y posteriormente a sus respectivas complicaciones. Entonces, el diagnóstico temprano requiere un alto índice de sospecha. Es fácil decir, un paciente está con shock séptico cuando le tomamos la presión y está baja. ¿De qué nos sirve reconocer a un paciente cuando ya llega a la hipotensión? ¿Por qué? Porque en esos casos es difícil sacarlo de ese cuadro. Entonces tenemos que empezar a reconocer en las fases iniciales. Entonces tenemos que el examen físico enfocado en la perfusión tisular, ver cómo está el color de la piel, si está cianótico, si está demasiado pálido, si tiene piel marmórea, lívidos reticulares, etc. Vuelvo a recalcar, la hipotensión es tardía y es un signo muchas veces premórbido. Entonces, cuando evaluamos a un paciente con shock séptico o sepsis severa, tenemos que pedir una serie de exámenes de laboratorio. Debemos aprender que todo examen que pedimos, debemos saber por qué lo pedimos, cuál es el objetivo de pedir el examen. Por ejemplo, vamos a pedir, cuando queremos fundamentar o apoyar el diagnóstico clínico de sepsis, pedir un hemograma, pedir una PCR o una procalcitonina. La ventaja de pedir o solicitar la procalcitonina antes que la PCR es que la procalcitonina se va a elevar con mucha anticipación. Generalmente a las 12 horas del paciente febril ya podemos tener una procalcitonina elevada. El problema es que muchos de los centros no cuentan todavía con procalcitonina. Si queremos valorar la repercusión sistémica y la gravedad y el pronóstico, ya tenemos que pedir aquellos
datos o aquellos exámenes que nos van a servir para ver si el paciente tiene una disfunción de algún tipo de órgano. Entonces, ¿cuáles son estos exámenes? Un equilibrio ácido básico para ver cómo está el pH, si el paciente tiene una retención de CO2, coagulación, tiempo de coagulación, tiempo de sangría, plaquetas, para ver si tiene el paciente una disfunción hematológica, lactato, ¿no? Para ver si el paciente también tiene un compromiso de disfunción, ¿ya? Una urea creatinina para ver si hay una disfunción renal y el paciente ya no solamente tiene un foco, por ejemplo, inicial respiratorio, sino el paciente ya se complica con un foco renal. Troponina, ecocardiograma, glucosa. Si queremos establecer el foco de origen de la infección, tenemos que pedir líquido cefalorraquídeo, examen de orina, estudios por imágenes. Un hemograma no nos sirve para establecer el foco de infección. A veces nosotros pedimos un hemograma para saber qué cosa tiene el paciente. El hemograma solo nos va a servir para ver qué tan comprometido puede estar el paciente, pero no nos va a decir el paciente tiene una neumonía, el paciente tiene una insuficiencia renal, el paciente tiene una infección gastrointestinal. Solamente nos dice si el paciente o tiene una tendencia a ser una infección bacteriana o tiene tendencia a una infección viral y qué tan comprometido está el paciente por esa infección bacteriana. Si queremos averiguar el agente etiológico, ya no vamos a los cultivos, ¿no? Un cultivo de líquido cefalorraquídeo, un cultivo de orina, ¿no? Un hemocultivo, etc. Por más que el hemocultivo sea difícil de obtener, ¿no? Muchas veces no llega al 10-20% de positividad, ¿no? Siempre es importante pedirlo y pedirlo con cada rotación de antibiótico que vamos a hacer. Este paciente, lógicamente, con sepsis severa o shock séptico, tiene que ser monitorizado. Muchas veces en una unidad de cuidados intermedios o, en su gran mayoría, en una unidad de cuidados intensivos. No debe estar en sala común. Entonces, hay unos índices para hacer esta monitorización. Uno de los primeros que tenemos que recordar son los índices de perfusión global, del cual a la cabeza está la saturación de oxígeno de la vena cava superior. ¿Qué nos va a indicar? ¿Qué nos va a reflejar este índice? El valor residual de oxígeno que llega al corazón luego de la extracción tisular. Entonces, una saturación de oxígeno de la vena cava superior, el valor que debemos obtener para decir que nuestro paciente está compensado es mayor al 70%. Cuando va decreciendo, el paciente se compromete mucho más. Cuando llegando inclusive un paciente con menos del 25%, estamos hablando de un paciente ya que está yendo a la muerte celular. Entonces, recordar ese valor, saturación de oxígeno de la vena cava superior, nuestro objetivo es mantenerlo por encima del 70%. ¿Cómo vamos a obtener esta saturación de oxígeno de la vena cava superior? A través del catéter venoso central. Para medir la saturación, debemos medir la presión venosa central. Por tanto, a nuestro paciente tenemos que colocarle un catéter venoso central. Todo paciente en shock séptico debiera tener un catéter venoso central para poder realizar estos índices. Otro índice que también es práctico realizar es el índice de presión de perfusión tisular. Viene a ser la diferencia entre la presión lateral media y la presión venosa central. Valores normales 60-65 centímetros de agua. Un tercer índice de perfusión global es el lactato sérico, ¿no? Lactato, los valores que nuestro objetivo es mantener el lactato por debajo de 2 miliosmoles por litro, ¿no? Por encima de estos valores se asocia a un incremento de la mortalidad, ¿no? Y algo práctico que podemos hacer en emergencia, ¿no? Hospitalización, es simplemente la oximetría de pulso, ¿no? Y nuestro objetivo es mantener una oximetría de pulso por encima del 92% de saturación, siempre y cuando tomar en cuenta algunos factores que nos van a hacer dificultoso la obtención de la saturación de oxígeno. Cuando el paciente ya tiene una hipotensión marcada, cuando el paciente está hipotérmica, el sensor adecuado para el tamaño del dedo del paciente.
Y este paciente también tenemos que monitorizarlo, ¿no? Ya hicimos nuestros índices de perfusión global, tenemos que monitorizarlo. ¿Cómo lo monitorizamos? Puede ser de forma directa e indirecta, ¿no? Esto sí es relativamente fácil de realizar, ¿no? Presión arterial, temperatura, frecuencia cardíaca, gasto urinario, llenado capilar, ecocardiograma, electroencefalograma, ¿no? Saturación de oxígeno. Monitorización invasiva ya es un poco más complicado dependiendo del centro donde se encuentra el paciente, ¿no? Gasometría arterial sí es sencillo de realizar, lo podemos realizar en la cama del paciente. pH de mucosa gástrica, presión venosa central, presión de cuña pulmonar, sí es un poco más complicado, debería ser una unidad de cuidados intensivos, ¿no? Saturación venosa de oxígeno sí es sencillo de realizar, igual la obtención del lactato, del anion gap, que lo tenemos a través de la gasometría arterial, ¿no? En cuanto al tratamiento, ¿no? En forma intencional he puesto esta lámina para hacernos ver que todo paciente con shock séptico debiera estar intubado, aunque no tenga un problema respiratorio. Muchas veces nosotros tenemos la idea que solamente debemos intubar a aquellos pacientes que tienen un problema respiratorio, ¿no? Que el foco es respiratorio. Inclusive un paciente con shock séptico, así no tenga ningún problema respiratorio, debería estar intubado. ¿Por qué? Recordemos la definición de shock séptico, ¿no? Es cuando la oferta, ¿no?, es menor que la demanda. Entonces, si nosotros intubamos a un paciente, estamos ahorrando que ese paciente haga esfuerzo respiratorio y aproximadamente un 10 a 15% de oxígeno le brindamos extra al paciente. Existen unos principios terapéuticos para este tipo de tratamiento. Fluidoterapia, que es el primero, corrección del medio interno, empleo de drogas vasoactivas, optimización de la vía aérea y respiración, que viene a ser la intubación, antibióticos, esteroides, inmunomoduladores, ¿no? A veces uno se desespera por colocar antibiótico en un paciente con shock séptico, ¿no? Hay que tomar en cuenta que el antibiótico es importante, que debiera ser en forma pronta su administración, pero que no es lo fundamental. Lo fundamental en un paciente con shock séptico viene a ser la fluidoterapia y el empleo de las drogas vasoactivas. Entonces, ¿cuáles son nuestras metas que tenemos que tener con un paciente con shock séptico? Normalizar la frecuencia cardíaca, los pulsos distales, el llenado capilar, normalizar el sensorio, mejorar el gasto urinario, mejorar la temperatura de la piel, la tronco y las extremidades. Metas hemodinámicas, mejorar el índice de perfusión tisular, el índice de shock. Metas bioquímicas, el lactato, recordar que tiene que estar menos de 2 milimoles por litro, la glicemia por debajo de 120, brecha aniónica del anion gap menos de 16, hemoglobina mayor de 10 gramos por litro. Ya habíamos mencionado sobre la saturación de oxígeno de la vena cava superior mayor al 70%. Terapia antibiótica tiene que ser de espectro amplio, reevaluada constantemente. El reevaluar constantemente no significa que hagamos nuestros cambios en forma inoportuna. Siempre hay que darle chance, un tiempo, por lo menos 72 horas, para que veamos la respuesta del paciente. La terapia 7 de 10 días, inclusive 14 días. Considerar la terapia combinada con pseudomonas cuando el paciente esté, por ejemplo, en ventilación mecánica o esté con múltiples catéteres. Terapia de fluidos. Podemos emplear tanto cristaloides como coloides. Mantener una PVC mayor de 8 milímetros de mercurio. Cristaloides, generalmente lo que vamos a usar es el glucosa de 9 por 1000, 20 cc por kilo. Durante 5 a 10 minutos podemos administrar hasta 60 por kilo. Lo usual es que solo administres 2 bolos, es decir, 40 cc por kilo. Pero en ocasiones pudiera llegar a 60. Pocos estudios que comparen la eficacia de cristaloides con coloides, especialmente en niños, ¿no? Plasma fresco congelado debe quedar reservado para los niños con shock y cuando presenta coagulopatía de consumo. Si no presenta coagulopatía de consumo, no es necesario administrar plasma fresco congelado.
y concentrado de hematíes cuando tenemos una hemoglobina o un atoprito menor a 30%. Vuelvo a recalcar, lo principal acaso es la fluidoterapia y el empleo de drogas vasoactivas. No hay diferencia entre cristaloides o coloides, pero se acostumbra a emplear más cristaloides por mayor disponibilidad, obtención y por el precio también, ¿no? Lógicamente este paciente y cuando iniciemos terapia de fluidos no podemos abandonarlo, tenemos que estar constantemente monitorizando sus constantes vitales, el flujo urinario, el tono cardíaco, etc. Y también examinar o darnos cuenta si nos excedemos con la hidratación, en este caso a través de la hepatomegalia o el incremento o la presencia de crepitantes bivasales. Esto no va a mencionar nada más. Agentes farmacológicos son los inotrópicos, epinefrina, dobutamina, vasopresores, norepinefrina, dopamina, vasopresina, vasodilatadores, nitroglicerina. Las dosis todavía no es importante para ustedes. Medidas de primer nivel, o sea, ¿qué vamos a hacer cuando el paciente nos llega y sospechamos un shock séptico, ¿no? O sepsis severa? Ya sabemos cómo reconocer un paciente con sepsis severa o shock séptico, ¿no? Es un paciente paciente febril, que está cursando con algún síntomas de algún foco determinado y que este se va a asociar con un trastorno de sensorio, con un compromiso hemodinámico o con alguna disfunción de algún órgano distinto al órgano que originó el cuadro infeccioso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero lo estabilizamos, el ABC, obviamente su acceso vascular periférico, e iniciamos el control de diuresis. La diuresis nos va a servir para ver luego si rehidratamos bien, si el paciente empieza a mejorar su flujo urinario. Monitoreo hemodinámico invasivo y iniciamos la fluidoterapia con solución salina fisiológica, 20 cc por kilo, en golpeo rápido por 3 veces, hasta 3 veces, ¿no? Lo usual es 2 veces. Muchas ocasiones se puede llegar a 200 cc por kilo, pero esta cifra la vamos a obtener cuando ya el paciente de repente está pasando luego varias horas, ¿no? ¿Cuánto va a durar esta etapa? No va de 15 a 20 minutos, ¿no? Y lo usual es que administremos solamente 2 bolos de solución salina fisiológica. Medida de segundo nivel, acá ya acceso vascular vía venosa central, porque ya vamos a iniciar drogas vasoactivas. Iniciamos dopamina o dobutamina si en caso lo necesita, corrección de la glicemia, el sodio, el calcio. Algo importante que deben saber es que la administración de vasoactivos como dopamina o dobutamina no excluye el aporte de volumen. No quiere decir que administramos dopamina o dobutamina y le quitamos el cloruro de sodio. Por eso es que en muchas ocasiones podemos llegar a 200 cc por kilo porque no vamos a retirar el sodio. Esperamos más o menos 30 minutos. Medida de tercer nivel, ¿no? Shock frío, shock caliente, acá vamos a administrar otro tipo de vasoactivos. Suspendemos la dopamina y vamos a emplear noradrenalina o adrenalina. Medida de cuarto nivel, ya vamos a iniciar hidrocortisona. Cuando iniciamos hidrocortisona es importante que lo sepan. Cuando hay resistencia al shock con drogas vasoactivas, o sea, el paciente no mejora con dopamina o dobutamina, sospechamos una insuficiencia suprarrenal y tenemos que iniciar hidrocortisona. Medidas de quinto nivel ya son medidas prácticamente heroicas muchas veces, ¿no? Utilizar inotrópicos que no son usualmente empleados, como vasopresina, levosimerán, membrana de oxigenación extracorpórea, proteína C activa recombinante humana, ¿no? Entonces, en las conclusiones tenemos que realizar una valoración clínica minuciosa para la sospecha diagnóstica. No esperar que el paciente tenga hipotensión para decir que es un paciente con shock séptico. Una vez hecho el diagnóstico, cada hora perdida en el manejo adecuado de la sepsis severa incrementa la mortalidad en un 100%. El tratamiento inicial del niño con shock séptico durante la primera hora puede precisar la expansión con volumen importante. Se debe iniciar el tratamiento precoz con drogas vasoactivas si el niño no responde a las primeras expansiones con volumen. El shock del niño puede ocurrir mucho antes que el paciente presente hipotensión. Entonces, recordar en cuanto al tratamiento, lo primero es la fluidoterapia, que puede ser con cloruro de sodio al 9 por 1000,
Usualmente no usamos coloides. Recordar que lo usual es 2 bolos de esta solución salina fisiológica. Luego de esos 2 bolos tenemos que volver a evaluar al paciente y ver cómo está la frecuencia cardíaca. Si esa frecuencia cardíaca se está normalizando, si es que el paciente empieza a orinar, si el color de la piel empieza a mejorar, si el paciente empieza a despertar, podemos quedar ahí en tratamiento, ¿no? Pero si sucede lo contrario, es decir, el paciente persiste con taquicardia o bradicardia, el paciente persiste con trastorno de sensorio, sin orinar, pálido o cianótico, estamos hablando de shock resistente a fluidos. Inmediatamente hacer catéter venoso central si lo podemos hacer, si no, por vía periférica administramos la droga vasoactiva, dobutamina o dopamina. Las dosis usualmente es de 10 microgramos kilo minuto y más o menos el tiempo es 1 a 2 horas que esperamos, ¿no? De acuerdo a eso el paciente ya optamos otro tipo de inotrópicos como adrenalina o noradrenalina. ¿Ya? Entonces no se olviden, primero fluidoterapia, luego de sodio, si el paciente no mejora, iniciar rápidamente inotrópicos, estamos hablando de dopamina o dobutamina. Paralelo a esto ya tenemos que administrar los antibióticos. Los antibióticos, dependiendo, tienen que estar en relación al grupo etario del paciente para ver qué tipo de germen es el que podría estar involucrado. ¿Alguna pregunta? Para pasar al segundo tema. ¿Quieren unos minutos de descanso o continuamos?